final de la vida es el principio de la existencia. He querido titular este tema así porque a veces decir que hablar de la muerte suena un poquito como a susto. ¿Sí? Decir la muerte, el final de la vida, no me suena. Pero yo quisiera hoy hablar este tema, a veces un poco complicado, pero por el contexto en que vivimos, comprender que la muerte, tarde o temprano, va a llegar. Tiene razón San Francisco de Asís cuando le decía la hermana muerte. ¿Sí? Hablar del tema entonces de la muerte es un poco difícil en el contexto del bienestar en que vivimos. Unos piensan más en vivir cómodo y pasarla bien que en la muerte. Otros, tal vez quizá por la pobreza extrema que vivimos, piensan más en qué van a comer hoy, más que mañana. Y no pensar en la muerte, que no tenemos tiempo, ni siquiera las posibilidades. Para muchos entonces ver la muerte va a significar como un fracaso final, el cual nunca se quiere llegar. Por eso los antisociales, las maras, tienen su lema. Miren qué interesante, cuando estuve en la zona 18 pude comprender muchas cosas de ellos. Dice, la vida es un sueño y el morir es un despertar. Mientras que para otros la muerte va a significar un negocio. En cambio, para nosotros la muerte es el paso difícil, pero necesario para alcanzar la vida eterna en Cristo. Por algo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Ahora bien, como me dijo uno, mire padre, si la muerte es una ganancia, yo no quiero esa ganancia, dijo, no me sirve. Pero recuerde siempre a lo largo de su vida, nosotros nacimos para morir y morimos para nacer a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Nacimos para morir. Desde el momento en que fuimos concebidos en esta vida, desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre, nosotros estamos condenados a morir. Y nadie lo puede evitar. La muerte no es injusta, la muerte es justa porque se lleva a todos. No a algunos, no a los buenos, no a los malos. Se muere hombre, mujer, joven, niño, anciano, rico, pobre, indígena, ladino, de aquí o de allá, lo que sea. Llegó su momento, hasta aquí no más. Hoy en día a mí me sorprende mucho, se está muriendo mucha gente joven. Algunos se mueren pues por la violencia, ¿no?, que vivimos, que desgracia. Sinceramente a veces hay vidas que no hay derecho. Pero, en fin, otro día hablaremos sobre la situación social de Guatemala. Hoy quisiera en este punto número 2, ver la forma, ver cómo se ve la muerte en nuestros pueblos. Para nosotros los que vivimos en los pueblos, yo he pasado como párroco en varios pueblos, he visto cómo celebran la muerte, pero de manera particular el sufrimiento de la gente, la solidaridad. Se ha sufrido la muerte de distintas maneras, tanto en la guerra interna, en la violencia, en la enfermedad, en el vicio, etc. Las causas de la muerte son distintas. Y en todo nos hemos resignado muchas veces a no hacer nada. La muerte ha golpeado a todos, independientemente de su estatus social. En fin, la muerte tiene su forma de verlo y de sentirlo, y nosotros de asumir la consecuencia. Por eso decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón a la hora de la resurrección del Señor? Porque ya no pudiste hacer nada. Lo mataste y no lo puedes matar 2 veces. En los pueblos se vive la solidaridad en el momento de la desgracia, gracias a Dios. Y sobre todo cuando el difunto ha trabajado en la iglesia. Pero no basta con decir era, sino tendría que decirse es. ¿Sí? No era en un pasado, sino es en un presente. La solidaridad se vive antes, durante y después de los ritos funerarios, del entierro. Luego se rezan los 9 días, otros rezan los 40 días, algunos el año, el cabo de año, dicen, algunos celebran un rezo, una misa cuando cumplía años. Entre rezos, misas, flores, visitas al cementerio, se trata de olvidar al difunto. Pero no es fácil, porque los muertos vivirán profundamente en el corazón de quienes los conocieron y amaron en esta vida.
Los muertos no son parte de la historia, son parte de la vida. Los muertos no existen para Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por tal motivo hay muchas preguntas que pueden quedar en el aire en este momento. Sobre el más allá, o por qué sufre en su agonía, o será que se va a salvar, o si no lo bautizaron, o si no se confesó. En fin, son inquietudes que habrá que responder de acuerdo al caso y la situación de la vida, y sobre todo, de acuerdo a nuestra fe. ¿Cómo se vive la muerte? Punto 3. ¿Cómo se vive la muerte? Usted, estimado hermano, hermana que me está escuchando esta noche, esta tarde, esta mañana, ¿cómo se vive la muerte? La muerte se vive en solidaridad, se reza, se le atiende de acuerdo a los últimos deseos de la persona en su agonía. Es un viaje único e irrepetible, en donde se puede morir 100, pero no se van juntos. El viaje es personal. En las casas, por ejemplo, la forma de vivir la muerte en nuestros pueblos, se coloca una señal, un moño blanco o negro, de acuerdo a la costumbre, se pone flores, se adorna, se canta, se acompaña. El día del entierro, en la medida de lo posible, se le hace su misa, se dirigen al cementerio, la despedida del sepelio. Es duro para alguien que lo conoció, pero es la ley de la vida. Se termina. Recuerdo cuando enterramos a un amigo, a mí me tocó dar las palabras de agradecimiento y bendecir su féretro en el último momento, ya en la entrada del panteón, y un señor que ayudó a meterle el féretro y dijo, al bajar de la escalera, me dijo: padre, se ha terminado, hasta aquí nomás, me dijo. Y es cierto, hasta ahí terminó su historia, pero sigue vivo entre nosotros. La novena, los 9 días, se reza porque, según nuestra idea, la muerte llega en la persona y el alma queda vagando en la tierra. Y con nuestras oraciones le abrimos el camino para llegar a la vida eterna. Ellos se quedan con nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro recuerdo. Será difícil olvidar a alguien que quisimos y convivimos toda nuestra vida. En ese tiempo de la novena, el difunto está en la casa, dice, pero no se puede comunicar con nosotros. Pero nuestras oraciones nos protegen y lo protegen, lo confortan a él para aceptar lo que ha sucedido. Y según nuestra idea de la muerte, al cumplir los 9 días se va al cielo. Por ello, ahora, al aproximarse cada uno de nosotros el Día de Todos los Difuntos del 2 de noviembre, pues mucha gente acostumbra a adornar las tumbas de nuestros seres queridos. Unos lo hacen el 1 de noviembre, otros lo hacen el 2 de noviembre. No importa el día, lo importante es la fe con que se hace. Los adornamos con pino, flores, coronas, candelas, comida, porque es el día especial para ellos. Pero lo más importante es que este día sea la de recordar en nuestra oración, rezando en familia, en comunidad, en la iglesia, sobre su tumba. No importa dónde se haga, lo importante es hacerlo. E incluso antiguamente se adornaban las puertas de las casas, se hacía la comida para que a ellos, lo que a ellos les gustaba, porque según la costumbre era el día en que ellos salían y regresaban a su casa. Por ello les daban la bienvenida y se colocaba la comida en los altares de los santos, junto con los elotes, huisquiles, que eran las ofrendas. Ellos nos hace uno con ellos espiritualmente. Claro, eso era antes. Y creo que hay cosas que podemos recordar para no perder la idea de la muerte en nuestro pueblo. Ahora bien, eso no es cierto. Bueno, pues Dios dirá, y cada uno tendrá sus propios criterios e ideas, pero lo más importante es la cosmovisión sobre la muerte que tú tengas. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque eso dependerá mucho de tu fe. Todo aquello que me ayuda a acercarme a Dios es bueno. Celebrar entonces la cosmovisión. ¿Cómo miro yo la muerte? ¿Sí? La otra vez estaba en un programa radial y yo decía, miren, que me llamen algunos del interior del país para que me cuenten cómo se celebra ahí la muerte.
Y algunos parece que lo celebraban muy alegres. Unos ponían mariachis. Me contaban que en Escuintla dice que llevan hasta una disco con la música que el difunto le gustaba y ahí va adelante. Otros llevaban marimba, otros llevaban mariachis. Algunos cumplían sus deseos del difunto. Si era deportista, por ejemplo, aquí era una vuelta en el campo de fútbol. Y si era agricultor, pues había que ir a una vuelta en los cultivos. O sea, la gente vive la muerte como una fiesta. Es el encuentro definitivo con Dios. ¿Cómo vives tú la muerte? ¿Estás preparado psicológicamente? ¿Cómo se vive la muerte en tu pueblo? ¿Cómo se vive la muerte en tu familia? ¿Qué harías tú si te llegara tan cerca? Por eso, en este punto 4, la pregunta es, ¿qué dice la Iglesia sobre la muerte? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1005, usted lo puede después revisar. En el 1005 en adelante dice lo siguiente: frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. La Gaudium et Spes número 18 del Concilio Vaticano II nos lo confirma. En un sentido, la muerte del cuerpo es natural, pero por la fe sabemos que realmente es la consecuencia del pecado. Puede consultarse Romanos 6:23 y Génesis 2:17. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, la gracia de Dios, es la participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Usted lo puede consultar también en Filipenses 3:10-11 o Romanos 6:3-9. La muerte es el final de la vida terrena, y eso lo sabemos todos. Nuestras vidas son medidas por el tiempo, que con el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como culmen normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Por eso tiene razón cuando dice el Eclesiastés en el capítulo 12, verso 1-7: acuérdate de tu Creador en tu juventud, mientras no vuelvas el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La Iglesia nos enseña que la muerte es entrar en la consecuencia del pecado de la persona. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destina siempre a morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios, su Creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Usted puede considerar el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versos 23-24. Pero, al final, yo creo que debemos de comprender que Cristo le dio un nuevo sentido a la muerte. La muerte fue transformada. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y de libre voluntad al Padre. Usted lo puede consultar en Marcos 14, 33-34 o Hebreos 5, 7-8. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Romanos 5, 19-21. Ahora, yo pienso que nosotros muchas veces vemos entonces a la muerte como un fracaso, y hoy podemos comprender que la muerte resulta siendo una bendición, porque es el medio para alcanzar la salvación eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a temerle? Es normal, Jesús mismo tuvo miedo ante la muerte. En la oración del huerto, Jesús le decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero más no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús tenía miedo ante la muerte. Por eso en el misterio del rosario decimos:
la agonía de Jesús en el huerto. Él estaba agonizando porque tenía miedo. Él sabía que iba a morir. Tenía miedo. Usted, mi hermana, si un día lo amenazan de muerte, usted tiene miedo. Sí, es cierto, tengo miedo. Me puede pasar algo. Humanamente se siente. Ahora bien, punto 5. Lo que piensan algunos santos. Dice, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía: para mí es mejor morir. Cristo Jesús, que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi partida se aproxima. Déjenme la luz pura. Cuando yo llegue ahí, seré un hombre. O lo que decía Santa Teresa de Jesús: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. Amén, gloria a Dios. O lo que dice Santa Teresita del Niño Jesús: yo no muero, entro a la vida eterna. ¿Ya? O más aún, también San Francisco de Asís, lo que decíamos, era un santo muy conocido. Y por la hermana muerte, alabado sea mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado graves me sorprenda el pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios antes que la muerte los atrape. O quizá, yo recuerdo, por ejemplo, cuando celebro la misa de los difuntos, dice en el prefacio: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. ¿Cuánta razón tenía Jesús que decía: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a ir a preparar uno para ustedes? O sea, yo ya tengo una habitación en el cielo. Yo ya lo tengo el derecho a alcanzar la vida eterna. O sea, ¿cuál es el problema de la muerte? La muerte me va a llevar a esa mansión. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Claro que es normal, humanamente cualquiera se asusta, ¿no? No quisiera, pero llegará el momento en que además tenemos que dar ese paso. Que Dios nos libre y nos guarde, como dice San Francisco. Ay de aquel que la muerte los alcance sin haber conocido a Dios. Número 6, a modo de conclusión: por la muerte de Jesucristo en la cruz, por nosotros fue una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a toda la humanidad la posibilidad de salvación. No le hemos de temer, porque ella nos lleva a la presencia de Dios para alabarlo eternamente. Quisiera finalizar este tema breve con algunas preguntas para reflexionar. ¿Cree usted que estamos preparados para la muerte? ¿Cree que en algún momento se ha estudiado el tema de la muerte? ¿Qué piensa de los que mueren sin haber conocido a Dios en esta tierra? ¿Qué piensas de los que mueren en una santa paz? ¿Qué piensa de los que mueren en una agonía sufriente? ¿Qué piensa usted de su propia muerte? No es motivo para asustarnos, pero sí motivo para pensar en que estamos viviendo uno de los momentos más duros, más críticos en la vida. Estamos ante la muerte en cada paso que damos. Salimos de nuestro hogar y no sabemos si vamos a regresar. Pero si tú estás preparado, ¿cuál es el problema? Mi hermano, mi hermana, tarde o temprano tenemos que dar este paso. Mejor si lo damos antes. ¿Para qué sufrir? Muchas veces las personas cuando están en una enfermedad tremenda dicen: ay, yo me quiero morir, ya no aguanto. Es que la vida no es un peso, la vida es una bendición.
Y la muerte no llega porque tú lo deseas. La muerte llega porque es tu momento. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Nos vemos hasta la próxima. Se han ido del todo, aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento. Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron, hoy están descansando en la casa del Padre, han sido recibidos, nada que temer, pues están en el cielo, no se han ido del todo. No se han ido del todo, dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen, ya no pierdas más tiempo. Enfréntate a la vida, todo hombre se puede morir. Tú estás vivo y te toca vivir, y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir, no le teme a